¿Qué tal, mis queridos arengueros? Hoy iniciaremos conversaciones con Agustín Laje a través de La Batalla Cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, un libro que vio su primera edición en este 2022 bajo la firma de HarperCollins México. Agustín Laje nació en Córdoba, Argentina, el 16 de enero de 1989. Estudió Ciencias Políticas y Filosofía. Eduardo Bolsonaro, diputado de Brasil, escribió sobre él desde la ideología radical de género hasta sus esfuerzos por tergiversar el idioma español por medio del supuesto lenguaje inclusivo. La izquierda ha montado un ataque agresivo en contra de nuestras normas culturales por todas las Américas. El más reciente libro de Laje es un texto importante en defensa de miles de años de valores y tradiciones que compartimos a lo largo de Occidente. Sí, ubican a Bolsonaro, ¿verdad? En la solapa del libro dice: Laje ha participado como autor y coautor en varios libros, entre los cuales destaca el éxito de ventas El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Sus ensayos de filosofía política han sido premiados 5 años consecutivos en México por Caminos de la Libertad. En la solapa del libro dice: Laje ha participado como autor y coautor en varios libros, entre los cuales destaca el éxito de ventas El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Sus ensayos sobre filosofía política han sido premiados 5 años consecutivos en México por Caminos de la Libertad. Ha dictado conferencias en distintos países tales como Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia, México, El Salvador, Colombia, Puerto Rico, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos y España. Actualmente Laje está estudiando su doctorado en filosofía por la Universidad de Navarra. Es importante para nosotros mostrar la perspectiva de este autor, que considera que la derecha en México ha girado hacia el centro y considera en lo general: estamos ausentes de una derecha que puede llegar a trascender y lograr salir del fracaso actual. Comenzamos. Lo primero. El libro de Agustín Laje contiene 6 capítulos y 504 hojas de contenido concreto: índice, introducción, desarrollo, bibliografía y biografía. Establece un ensayo en torno a un concepto que pretende acuñar para fortalecer lo que él considera el deber ser del nuevo pensamiento de la derecha bajo el concepto de nueva derecha. Reconoce así la crisis de la derecha y quiere contribuir al resurgimiento de esta con fuerza en los países de habla hispana. En el primer capítulo encontrarán un breve ensayo teórico sobre el concepto de cultura, para desenmarañar cómo ha evolucionado la idea de cultura a lo largo de los siglos, desde Aristóteles 1269 a.C. hasta Ernst Cassirer 2016, Fondo de Cultura Económica, pasando por Immanuel Kant, Hegel, Oscar Wilde, Zygmunt Bauman, Kluckhohn, Bronislaw Malinowski, Franz Boas, Jorge Bosch, Joseph Piper, José Ortega y Gasset y Kluckhohn. Y sí, en 13 páginas nos entrega un brevario sobre lo que estos pensadores definieron por cultura. Sin embargo, el autor no pretende definirnos de forma personal una acepción propia de cultura. Establece simplemente la evolución del concepto para ilustrar lo que es en realidad su objetivo principal: discutir con el lector y con los activistas de derecha sobre todo, y sus líderes sobre el concepto clave que lo lleva al análisis presente, el término batalla cultural. Elemento discursivo que, dice Laje, está en los discursos de los principales líderes de derecha, pero que no han teorizado ni precisado acerca de los significantes inmersos en semejante idea que, sin lugar a duda, según el autor, es el centro de la estrategia para hacer de la política derechista un andamiaje que le permita diferenciarse de las otras geometrías políticas y construir una base social que les permita a estos consolidarse en el liderazgo político y, por lógica elemental, en el poder gubernamental. Pero finalmente, este primer capítulo pretende una aproximación conceptual al término batalla cultural, y el autor establece una precisión que me parece muy importante. No es asunto de la teoría de la batalla cultural la intervención de un ejército armado para transformar la vida de las personas, pero sí está en el ámbito de la batalla cultural aquella organización que pretende, a través de las instituciones culturales,
los medios de información, las escuelas, el teatro, el cine, intervenir para conservar o transformar los hábitos y opiniones de las personas. Y es importante aclarar para el autor esta diferencia entre la intervención armada y la institucional. De aquí que puedo tener la conclusión que el concepto sirve en ambos sentidos. La batalla cultural es el medio que, entonces, puede poner en práctica tanto la derecha como la izquierda. Y es en este punto donde Agustín Laje propone la construcción de una herramienta teórico-política que funciona tanto a los que pretenden representar a sus poblaciones y regir el gobierno en cualquier lugar de la geometría política, pero ¿sabrá el que está construyendo un arma estratégica que tiene el filo en ambos lados? Me parece que sí. Laje dice saber que hoy dominan en las ciudades de habla hispana la izquierdización, si se me permite el término, de la opinión pública, por lo que su objetivo no es resguardar la herramienta para su interés, sino ponerla a disposición de los activistas militantes, dirigentes partidistas, y puedan hacer frente a un progreso cada vez más intrusivo y alienador. Dice el autor, lo que en una teoría de la batalla cultural debiera interesarle, en efecto, son los esfuerzos por el cambio o conservación cultural. Pero cualquier tipo de cambio o conservación, sino aquel que, ante todo, se opera preponderantemente dentro de la propia esfera cultural. Finalmente, lo específicamente cultural ha de entenderse como aquello que, sobre todo en un nivel simbólico e intangible en su contenido significativo, caracteriza el modo de ser de grupos humanos de diversos tamaños. Como ya se ha dicho, lenguaje, costumbres, normas, creencias, valores, etc. Y continúa. La primera característica de la batalla cultural es el dominio de la cultura. Intentaremos discutir más ampliamente el concepto. Batalla. Implica la lucha entre partes que tienen el objetivo de controlar el objeto último que originó el conflicto. Y por el otro lado, cultural, que refiere al campo de lo inmaterial que está relacionado, como anteriormente se dijo, a los hábitos, deseos, costumbres y lenguaje de las personas que habitan en el lugar donde se desarrolla esta batalla. Por lo que la batalla cultural se da entre dos grupos de personas que se organizan. Tienen la intención racional de establecer una lucha con el de enfrente para controlar los órganos que distribuye la cultura en una región que indudablemente la política es la ruta para la toma de decisiones. Por lo que la batalla cultural es la acción de enfrentarse básicamente la derecha y la izquierda por el control de lo cultural con el objetivo de transformar ambos hacia la perspectiva de la cultura que cada uno de los bandos considere mejor para sus fines sociales y comunitarios. Es importante, potenciales lectores, que revisen este primer capítulo porque se ofrecen contextos, articulaciones conceptuales, análisis teóricos que les permitirá generar una visión más profunda de la idea de este joven de 33 años de edad. Y claro que hay que decir, la idea de batalla cultural sirve realmente para el espectro político en general, sin importar la geometría política en donde te ubiques y en lo personal. Me parece que a México le hace falta organizaciones que sistematicen su quehacer político para ser más eficientes al acercarse al electorado. Y aquí encontrarán una herramienta para hacerlo. Si bien Laje se ubica en la geometría política de extrema derecha o nueva derecha, como él dice, su propuesta teórica tiene ambos filos. De aquí la importancia, amigos, de este libro. En el capítulo 2, titulado La diferenciación moderna, desarrolla Laje la idea de la modernidad como contexto histórico único, donde puede llevarse a cabo la idea de batalla cultural como herramienta para influir en los hábitos e ideas de una comunidad caracterizada principalmente por un sentido identitario arraigado en dispositivos culturales con origen en una área determinada políticamente, como un estado-nación, una ciudad, municipio, distrito. Encontrarán, mis queridos angueros, al igual que en el primer capítulo, un ensayo teórico muy enriquecedor que les permitirá a ustedes conocer la historia de los sistemas sociales en los últimos 2 milenios en términos de la economía de gobierno, de la política y sociedad. El autor ejecuta este ensayo en estricto protocolo académico intelectual para establecer una tesis que busca, en el segundo capítulo, sintetizar la idea de que la modernidad nos permite encontrar un espacio de discusión con la comunidad, de influencia y de transformación de la cultura de un pueblo, dado para poder desarrollar así una nueva forma de construir política, o a su vez, permite conservarla en términos de una batalla que tiene por objetivo controlar los dispositivos culturales de una sociedad. Pero el control de esos dispositivos en esta era moderna solo puede obtenerse a través de la competencia democrática electoral. Por lo tanto,
Nos revela aquí la ingeniería, si se me permite el término, de una herramienta de quehacer político que en términos del autor permitirá fortalecer la derecha para liberarse de las influencias que ha ejercido sobre los hábitos de las personas, los progresismos. Sin embargo, esta herramienta no solo es útil para la derecha, la izquierda también es parte de esta batalla cultural, porque recordamos que una batalla solo puede darse entre partes que tienen el objetivo de controlar un mismo objeto, en este caso, los dispositivos culturales, y que lo hacen de forma racional, con táctica, estrategia y entre grupos de individuos con capacidad de agencia y de transformación. Pensar, pues, la discusión política en países en términos de este concepto de batalla cultural habilita una mirada más aguda para generar estrategias eficientes en la búsqueda de insertar preceptos filosóficos en una sociedad que buscamos transformar o fortalecer las ideas para que una nueva fuerza política no tenga éxito y ésta cambie el régimen, o al revés, para que la fuerza tenga éxito, la fuerza política tenga éxito y sí cambie el régimen. En el capítulo 3, titulado Las experiencias modernas, el apartado 1 de este capítulo lleva por nombre Destrucción creativa, porque es la base de la estrategia, el criterio de verdad detrás del cual nos paramos para concluir que para transformar un sector de la cultura debe crearse otro previamente que lo sustituya. Si este plan a este nivel no se puede ganar una batalla cultural. Dice Laje al concluir este apartado una frase que me parece ilumina el espíritu de esta sección del ensayo. Dice: hay batalla cultural donde hay voluntad de destrucción seguida, muchas veces, aunque no siempre, por una opuesta voluntad de resistencia. En la página 189. Destruir creativamente es la base de este capítulo. Dijimos anteriormente que en el pensamiento de Laje la batalla cultural está en función de dos o más bandos actuando con racionalidad por el control de dispositivos culturales. En este capítulo encontramos otro ensayo teórico en torno a los procesos de construcción y destrucción de los preceptos culturales como característica dada en la era moderna. Sugiere de forma implícita que los vestigios culturales enraizados en las tradiciones tienden a desaparecer en el mundo moderno por motivo de la superioridad actual de la ciencia para explicar la realidad, y la racionalización de la vida cotidiana le permite a los que emprenden la batalla cultural visualizar primero lo efímero de la filosofía detrás de la oferta cultural y lo conveniente de buscar el control de los dispositivos de la cultura para poder llevar a la comunidad a un mejor lugar. Claro, esto desde el interés de grupo que cada bando en la batalla cultural lo caracteriza. Encontremos planteamientos interesantes en torno a la idea de cómo la modernidad ha dejado de lado las tradiciones basadas en el conocimiento de la naturaleza para transformarnos en una sociedad donde la naturaleza es solo el espacio que debemos trastocar permanentemente. Pero para demostrarlo, el autor Agustín Laje pone a discutir a los grandes de la teoría moderna. Por ejemplo, encontramos el pensamiento de Marc Bloch, George Simmel, Nietzsche, Chastellux, Karl Marx, Joseph Schumpeter, Marshall Bergman, Platón, Saint-Simon, Bergman y Luhmann. Aquí no vamos a dar detalles teóricos del debate que propicia el autor, porque sería provocarle la pérdida de oportunidad de leerlo en el sentido en que el autor busca. Leer este documento les permitirá tener una visión histórica de cómo el pensamiento ha evolucionado en torno a la idea de modernidad y cultura desde el siglo a.C. hasta nuestros tiempos, en función de dejar claro que la capacidad de intervenir en la cultura de un pueblo y transformarlo es una condición única en la historia. Además, también queda claro que lo profundo que puede llegar ese control y esos cambios aún no lo conocemos. Los invito a comprarlo y leer. Agustín Laje nos dice: la naturaleza con la que antes guardaba un vínculo de pertenencia, en la modernidad aparece como realidad instrumental en los siguientes términos. El hombre puede con su razón conocer la naturaleza. Conocer la naturaleza es el modo de dominarla. Dominarla, la naturaleza es el modo de progresar. El uso de la razón hará al hombre dueño y poseedor de la naturaleza. Y la naturaleza, dominada por la técnica, se vuelve instrumento hasta el punto de ofrecer un sólido fundamento para la existencia política y social moderna. Página 122. En este capítulo encontramos pues que el autor nos argumenta que la ilustración nos resuelve el asunto de explicarnos la realidad con arreglo a la fe, a las costumbres y tradiciones, ya que la luz que llegó a los hombres
el autor pretende decir claramente a la humanidad. En este periodo permitió que nos volviéramos creadores, creativos, a la hora de transformar nuestra realidad política, económica y social. Logramos llegar a un estadio en el que podemos relacionarlo todo y poner puntos de quiebre en nuestra realidad y dar pasos de transformación sólidos. Estos cambios son utilizados por un mecanismo poderoso que domina todo intento de transformación en la era moderna. De hecho, la principal forma de control de los dispositivos culturales está dispuesta a este coloso de la transformación, destrucción, creación. Transformación, destrucción, creación. En el Estado, por eso, y hay que entenderlo bien, es embestir al Estado el principal objetivo de los generales dentro de una batalla cultural, ya que al gobernar, sea desde el poder ejecutivo o legislativo, se decretan días, por ejemplo, para festejar X o Y valores, se inhibirán o se promoverán pensamientos, dogmas, ideas y formas de convivir. Entonces, entendemos pues que la batalla cultural también implica preparar el terreno en el que la lucha electoral se llevará a cabo para ganarla y tomar el control del gobierno, y así, desde la visión del autor, entrar a una suerte de control general y orientar la cultura hacia donde el gobernante quiera. Pero en dado caso que genera el poder ejecutivo o legislativo, tu oposición aún seguirá en pie de lucha, haciéndote una contrabatalla cultural, si se me permite la palabra, y volviendo a iniciar para, en un siguiente periodo cultural, poder ganar. Es decir, en nuestra era, la moderna, la batalla cultural es permanente, es intensa, tiene bajas y alzas, pero sobre todo será constante hasta que la realidad se transforme no solo por nuestra visión, sino porque hablo de que migremos a una nueva era que no será la posmodernista. El autor de la batalla cultural, Reflexiones críticas para una nueva derecha, la descarta al instante y nos advierte que este es el mejor momento para iniciar tu propia batalla cultural. Y Agustín Laje aclara en este capítulo, dice él, el objeto de una batalla cultural es la visión del mundo que los hombres mantienen, y esta es a su vez un producto de las sensaciones y las ideas que circulan. La ideología, procurando conscientes y deliberadamente modificar estos patrones, se convierte en un instrumento indispensable de toda batalla cultural. Pero además de los políticos a quienes les interesa incursionar en esta naturaleza de batallas culturales, existen otros que son obligados integrantes de cada batallón al entrar en la batalla cultural. Justo aquellos que tienen la capacidad de crear pensamiento, de criticar fundamentos filosóficos y de difundir con buena letra los alcances de aquel nuevo pensamiento que se busca insertar en la población objeto de lucha, el intelectual. Ya que este, en unión con el político, que es básicamente un cazador de votos según el autor, podrán generar una mancuerna que les permita destruir, innovar y gobernar. ¿Y por qué no son uno mismo el intelectual y el político? ¿Acaso no hay políticos e intelectuales? Dice Laje que no. Principalmente porque el político debe bajar el nivel discursivo para que un lector con educación básica pueda entender las ideas innovadoras que se plantean y volcarse al voto. Pero el intelectual, por el otro lado, también es inherente al poder político, porque será el encargado de generar los símbolos que contribuirán a transformar la cultura popular. Deberá buscar argumentarla y sostenerla en el espacio público. Así que nos encontramos con una dualidad importante y que depende uno de otro. El intelectual quiere ver realizados y llevados a cabo sus pensamientos y preceptos filosóficos. El político quiere liderar el pensamiento y controlar el orden público para llevar a la realidad de todos su pensamiento y perspectiva del deber ser social. Pero la participación del intelectual en esta batalla no es plana. Tiene altibajos, como por ejemplo el nivel de penetración que tiene esta en las masas. Por ejemplo, en México, muchos intelectuales difunden información en favor del gobierno y otros en contra. Estos son soldados de la batalla cultural que pertenecen a uno u otro bando. En ese sentido, el autor de este libro es uno de estos intelectuales que asume la responsabilidad de teorizar para construir herramientas que le permitan a las derechas de habla hispana controlar los dispositivos culturales de nuestras regiones y ayudar en la toma de poder para alejarnos de los hábitos progresistas que, según el autor, son una forma de trampa para desarticular la resistencia y las izquierdas sigan creciendo en América. Y continúa un ensayo teórico que nos permite seguir analizando la sociedad en términos de los medios de comunicación, la imagen y la posmodernidad, pero no les vamos a hacer la tarea. Les invito a que compren el título y leerlo, ya que los capítulos 4 y 5 están orientados a dar mayor fuerza en la base del pensamiento de Laje y generar la firmeza que se requiere en esta batalla cultural inminente, actual, vigente, constante, viva e inevitable.
Vamos pues al capítulo 6, para discutir con Laje sobre la diada izquierda-derecha, que sostiene Laje aún está vigente y que tiene una ventaja para la concepción de la cultura en términos que hemos venido discutiendo. Es pues una síntesis obligada que nos permite ubicarnos en uno u otro bando. Por ejemplo, Laje metería a la caja de la izquierda todos los progresismos, la comunidad de la diversidad, el feminismo, la despenalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y las adopciones de estos. De hecho, Agustín Laje nos dice que en el tiempo premoderno, con la religión al centro de la política, la diada era horizontal, arriba y abajo. Arriba refería al cielo, a lo divino, lo bueno, abajo lo malo, demoníaco, el castigo. Y es en el pensamiento del autor que en la era moderna la diada se vuelve horizontal y no vertical, poniendo en el centro al hombre, sustituyendo al rey y dejando fuera de la discusión política a Dios. Entonces la derecha e izquierda, con origen en la Revolución Francesa de 1789 y la elección constitucional del veto real, los que se sentaron a la derecha votaron a favor, los que se sentaron en la izquierda votaron en contra, y aquí todo cambia en la política actual. Se vuelve una especie de plano cartesiano sin fondo ni profundidad, pero que nos ubica el pensamiento político de la modernidad y nos permite establecer la batalla cultural siempre en dos grandes bandos de lucha que, para ser inagotable, permanentemente durante la era actual seguirá. Más adelante encontramos en el libro un buen debate sobre la vacuidad actual en los términos derecha-izquierda, ya que pretende demostrar que al día de hoy cada proyecto político resignifica de su propio sentido su geometría política, pero al mismo tiempo implica un reto autodefinirse en la particular izquierda que promueves o la particular derecha a la que perteneces. Y es aquí donde aquellos que argumentan que ha perdido vigencia aún tiene fuerza, sobre todo con el argumento de que aquellas condiciones de la Revolución Francesa se han extinguido y han perdido su validez. Sin embargo, dice el autor, aún es usado en la mayor parte del mundo para dar síntesis rápida a las incursiones electorales, al gobierno en cualquier parte y llevar la información con rapidez. Por lo tanto, al uso constante del término podemos asumir que la violencia va más allá de la voluntad de los políticos, líderes culturales y población, porque finalmente los medios de comunicación los definirán y adjudicarán su discurso en una geografía política de forma indudable. En el pensamiento de Laje encontramos la certeza de que la derecha está desarticulada, lejana unas derechas de otras, en crisis, porque de las tres corrientes de pensamiento que el autor utiliza para englobarlas a todas, ninguna de ellas está tratando de articularse con las otras para formar lo que llama la nueva derecha. Y es que para esta nueva derecha pueda agregarlas a todas, debería de lograrse una praxis política generalizada, una especie de concilio entre las partes derechistas y entrar al ámbito de lo cultural. Embargo, el liberalismo de derecha, por ejemplo, es tan individualista que sus adeptos no coinciden en el activismo en los dispositivos culturales, porque terminarían colectivizándose. Liberalismo de derecha. Debe entenderse aquellas doctrinas que demandan una reducción sustantiva de las funciones estatales, en un regreso a algo parecido al estado gendarme de los viejos liberales. Por conservadorismo, debe entenderse el conjunto de disposiciones que demanda una defensa de valores tradicionales e instituciones comunitarias frente a los procesos constructivistas y racionalizadores de la modernidad ilustrada, pero sin regresar a una eterna vida comunitaria, confesional y monárquica. Del tradicionalismo, debe entenderse la doctrina que demanda precisamente esto último a través de revivir en el presente un orden social premoderno y caer necesariamente en una imposición política por medios gubernamentales que derive en integrismos religiosos. El autor en este tema demuestra que para esta visión de derecha el expresar lo religioso en su actividad es tan importante que no entiende que es posible difundir las ideas pero sin obligar al otro a adquirir su fe. Y del patriotismo o nacionalismo de derecha, dice Laje, entiendo las doctrinas que demandan la protección de la soberanía de la nación, pero basándose en las particularidades culturales que dan unidad a su población frente a la intervención globalista y la uniformización de un cosmopolitismo dirigido. Estos son los tipos ideales que plantea Laje en su libro, y en realidad pueden darse de distinta manera y mezclarse entre ellos. Página 457. Ha sido un gusto compartir un libro con ustedes. Estoy seguro que irán muchos de ustedes a adquirirlo, y recuerden, la lectura es el mejor pasatiempo que al mismo tiempo se vuelve productivo, aporta concentración, decisión y conocimiento. Además de que elimina el estrés, los libros son puertas a otras vidas, conocimientos y a la mente de muchas personas
con cosas relevantes que decir. Así que súbanse al viajezote de la lectura y no lo olviden, la reflexión nos permitirá seguir siendo libres.